Quiero agradecer a Jill por dar una charla excelente que realmente conecta con los gestores de los recursos naturales, porque creo que muchas veces nos olvidamos que cuando estamos intentando establecer un diálogo con los gestores de recursos naturales o con quien tiene el poder de hacer decisiones sobre los recursos, les mareamos con gráficas, les mareamos con cosas que no son capaces de seguir y que yo, sinceramente, tampoco soy capaz de seguir. Y yo sé que en esta audiencia la mayoría de vosotros os habréis perdido en muchísimos momentos. Entonces quiero que penséis sobre ello, que reflexionéis y que yo sé que, vamos, en España tenemos los científicos más listos del mundo. Esto es, sin duda, también la mejor selección del mundo. Fernando Alonso, Pau Gasol y toda esta gente. Pero tenemos que hacer un paso más e intentar allanar un poco la ciencia y para que los gestores de los recursos naturales puedan trabajar con nosotros en prepararnos para escenarios de cambio climático y otros. Entonces, una vez habiendo reñido a todos nosotros, quiero pasar un poco a daros el contexto de mi charla de hoy, en el que veis aquí una gráfica cualitativa. Voy a dar como 3 gráficas o 4. Esta es una gráfica cualitativa en la que vemos el valor de los datos que habéis estado coleccionando durante años. En este eje horizontal tenemos el tiempo indeterminado y aquí el valor, el contenido de la información que tienen tus datos. Cuando un investigador publica unos datos, normalmente sabe todo acerca sobre esos datos, todos los detalles. Pero con el paso del tiempo aquellas cosas se van perdiendo. Primero los detalles específicos, más tarde las generalidades. Si pierdes el disco duro o algo, se pierde todo. Si te jubilas o cambias de trabajo, las oportunidades de que aquello se vaya al carajo son muy grandes. Y, por supuesto, cuando te mueres, aquello ya, olvídate si hubo algún día un estudio sobre el tema. Entonces, lo que nosotros, cuando a mí me contrataron en NLTR, me dijeron a ver si les podíamos ayudar a mantener el valor de los datos más o menos a este nivel. Claro, esto es prácticamente imposible cuando ha habido unos cambios desde los años 80 radicales en la media digital, en los papeles, en la manera en que capturamos los datos y todo. Pero podemos hacer un esfuerzo y Estados Unidos y la comunidad internacional se ha puesto las pilas en esto. Con esto paso a lo que es el tema el índice de la charla. Yo no sabía cómo traducir outline, entonces he puesto orden del día. Entonces, lo que he pensado que yo quiero llegar aquí, a lo que es la gestión de la información en el LTR. Y yo no es que sepamos mucho, pero lo que quiero saber, lo que quiero comunicaros es dónde hemos metido la pata para que no repitáis, para que tratéis de no repetir los mismos errores. Pero, sin embargo, no voy a llegar a muchos detalles, porque según lo que he visto esta mañana, creo que no voy a discutir mucho de los detalles y los voy a dejar para el viernes para los que estéis interesados. Pero los que voy a hablar es un poco de lo que es el LTR, que es el NBII y la trama sociocientífica en ecología, un poco la historia y demás. También os voy a hablar de lo que es la cooperación, la estandarización de los metadatos, la interoperabilidad, las alianzas que podemos forjar entre las agencias y países y quizás todo orientado a unos objetivos de integración, de síntesis, de homogeneidad a través de todos los estudios que se están acaparando por ahí. Para ello voy a usar ejemplos específicos de cambio climático, de biodiversidad, sequía y un par de proyectos en que estáis viendo aquí las marcas de la casa. Y esto va a ser todo. Tenía más cosas, pero las he quitado directamente. Estas cosas ya me las he enfumado porque si no la charla se va a hacer interminable. Así que con todo, déjame empezar y la primera pregunta sería ¿qué es el LTR? Bueno, el LTR es una red que ahora es internacional de investigación a larga duración, investigación ecológica. Este mapa está un poco ya viejo, porque tanto España como Portugal, como Finlandia y Japón ya son miembros formales de la red de LTR internacional y están activamente trabajando en empezar a producir resultados. En Estados Unidos, que es lo que yo conozco mejor, es una red que tiene 26 nodos, si queréis, en toda la geografía, incluido Antártica e incluido Alaska y Puerto Rico. Y son autónomos, o sea, es decir, como las universidades aquí, cada uno hace lo que le parece. Y entonces también hay unos 1.800 científicos y tienen, en algunos casos, más de 20 años de datos contiguos ecológicos. Y se estableció, como te digo, por interés precisamente del gobierno americano en los cambios globales en el 80. Querían saber, el Congreso quería saber exactamente qué es lo que hay de verdad y qué es lo que debemos hacer.
Y para ello pusieron una pila de dinero, un montón de dinero, para intentar observar, entendieron que habían que hacer las cosas a largo plazo y se comprometieron a proveer los recursos para que aquello sucediese. Así que desde el 80 ha sobrevivido esta red diferentes coyunturas políticas y diferentes jefes, y todos han entendido que esto es por el bien común de todos. Y esto es un mensaje que quizás deberíamos transmitir aquí a cualquiera que sea el líder de este país. Esta fue la gente que, nada sin más, John Brooks, Tom Callahan, que fundaron los pioneros. Esto para la gente joven se llama un teléfono y tenía una especie de rotatorio que le ponías el dedo y entonces marcabas el dial y así seleccionabas un número. Es una cosa curiosísima. Entonces, es un poco la historia de LTR desde la perspectiva temporal, ¿no? Empezando en el 80, se iniciaron con seis sitios o 6 nodos, de los cuales pues ya llevaban algunos haciendo estudios durante 100 años. Y luego se fueron añadiendo con el tiempo y según empezó a hacer el dinero, fue disponible. Estos datos los he sacado hace un par de días de la website de la Fundación Nacional de Ciencia. En total son como unos 250 millones, que suena mucho, pero comparado con el presupuesto del Real Madrid no es nada. O sea que, quiero decirte, no son unas cantidades descabelladas de dinero, sino que necesitamos probablemente mucho más dinero para hacer un estudio en seriedad. Estos son algunos de los tópicos que se estudian, que vosotros estáis muy familiares con el tema, y quizás quiero recalcar un tópico que muchas veces de alguna manera se nos escapa, que es el estudio de los ecológicos en centros urbanos. Si nosotros estamos interaccionando y modificando el clima, estaría bien, pues por ejemplo, intentar estudiar y comprender en centros urbanos cómo se modifica, cómo se afectan todos los procesos ecológicos. Hay al menos 2 sitios, hay 3 en realidad, en Estados Unidos que se encargan de esto. Uno está en Phoenix y tienen una base de datos increíble del uso de la tierra, cómo ha cambiado al cabo de los años. Y aquí veis la escala, por ejemplo, son 50 kilómetros de esta pequeñez, y donde ves el terreno naranja es un centro urbano que ha ido comiéndose el desierto desde 1912, que era esto, hasta aquí en el 2000. Esto se ha duplicado desde entonces y es donde ahora estamos todos pagando la explosión en Phoenix de las casas con aquellas mortgage subprimes y todas esas cosas que nos han llevado a todos a la ruina. Pero el LTR desde hace muchos años lleva estudiando en la urbe los fenómenos ecológicos. Entonces ves a gente tomando datos en el patio de la casa de alguien, porque lo que haces es seleccionar cuadrantes al azar en un mapa y entonces allá donde caigas tú vas a coger datos. Lo mismo puede ser en el aeropuerto, que puede ser en mitad de una autopista. Estos no son mexicanos cruzando la frontera, ellos van en coches, joder, estos son los científicos que están coleccionando datos. Y esto, pues, o quizás debajo de una autopista, pero son cosas que necesitamos estudiar. No podemos obviar que realmente nosotros tenemos un impacto sustancial en el medio ambiente. Y por eso quería un poco subrayar uno de los temas que se estudian allí. Otras cifras que quiero dar, estimaciones, porque realmente no las sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que ahí tenemos 6.000 estudios estandarizados y centralizados en servidores y replicados en muchos bancos de datos. Cada estudio puede comprender, 7, 8 hojas de cálculo. Cada persona tiene una concepción diferente de lo que es un estudio, de cuánto abarca. Pero estos son los nombres, abuela pluma. Hay otros 10% más que consisten en sistemas de información geográficos y teledetección, que no están centralizados ni estandarizados. Y tenemos al menos un 20% del total. Son estudios que han tenido una continuidad desde que es la incepción de cada sitio, o sea, que en algunos casos desde el 1900. Y al principio hubo un foco de interés en 5 áreas de estudio prioritarias en la producción primaria, y lo que veis aquí podéis leer perfectamente. La segunda cosa que os quiero decir antes de seguir al punto principal de la charla es qué es el NPI. Bueno, el NPI no es más que un programa que está asociado del Servicio Geológico, de Survey, y es donde trabajan. No es donde trabajan Craig, pero es de la oficina, depende de la oficina que trabajan Craig y Jill. Es un programa de colaboración en el que es para
dar al público acceso a todos los recursos biológicos de la nación y también a nivel internacional. Podéis participar vosotros también como proveedores y generadores de datos y es gratis y ofrecen alguna infraestructura biológica. O sea que en este momento os estamos tendiendo la mano a que participéis en este esfuerzo. Esto es digamos, el website, la dirección del website. Así es como se ve. Tienen entre otras cosas, voy a pasar muy rápido. Entre otras cosas, tienen un banco de metadatos donde puedes hacer una búsqueda tipo Google o puedes, si no, seleccionar los proveedores de metadatos que tú quieras, el tipo de datos que quieres buscar. Puedes restringir tu búsqueda geográficamente, puedes poner términos que restrinjan la búsqueda solamente o a todo el texto o al abstract o alguna cosa de estas, o puedes restringirlos temporalmente. Esto es como se ven los resultados. Una vez tienes los resultados, puedes coger y filtrarlos quizás por tiempo, por temporal o por tipo de datos o por proveedor o por el dueño o la persona que generó los datos. Y aquí hay pues como unos del orden de 30.000 a 40.000 estudios. Claro que yo tengo mis reservas a cómo presentamos la información, pero eso es otra historia a la que no voy a entrar. Aquí tenéis un resumen de un estudio cualquiera, como se ve. Otra de las cosas del NBI es tiene un banco de imágenes que son más científicas que lo que puedes encontrar en Google y que tienen pues metadatos asociados con ellos. Por ejemplo, esto es un coquí en Puerto Rico y tienen aquí todos los metadatos, o sea, es decir, la información acerca de la foto ahí. Y son imágenes que han sido curadas por profesionales. Y también podéis participar como generadores de datos en la misma iniciativa. Hay un catálogo, los quería presentar porque es en español. Una de las iniciativas es en crear un catálogo de biodiversidad en todo el continente americano, no solamente en Estados Unidos. Y entonces tienen este catálogo en inglés, en español y en portugués. Y esto es otra de las iniciativas del NBI. Lo cual me lleva a la cooperación. Para que todos podamos comparar y buscar un punto común y poder comparar nuestros estudios, necesitamos, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos hacer es escoger un estándar para que la comunicación sea más fluida. Entonces hemos invertido una burrada de dinero para intentar estandarizar todo el legado de datos que han sido compilados desde los 80 hasta ahora. Luego también hemos tenido que forjar alianzas para que cuando vamos al Congreso a hablar con Obama, pues que nos entienda y veamos que no es un loco que está hablando del cambio climático, sino que hay un consenso entre los científicos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esto es uno de los resultados entre la colaboración entre la agencia gubernamental del NBI y la otra agencia semigubernamental que es el LTR. Digo porque el dinero viene de otra agencia gubernamental que es la Fundación Nacional de Ciencia. Estos son el número de documentos divididos representan la mayor área, el mayor número de documentos que han sido proveídos por un participante al banco de datos del NBI. Por ejemplo, bajo nuestra colaboración somos responsables de más de la mitad de los documentos que están ahí. Por ejemplo, es la evolución temporal de la estandarización de los metadatos de LLTR. Aquí, en el eje horizontal, pongo el tiempo, no se ve bien, pero viene desde el 2005 hasta el 2008, y podríamos decir hasta el 2009 también. Y en el eje vertical tenemos el número de sitios, recuerda que hay 26 en la LTR en Estados Unidos, que han ido estandarizando sus metadatos. A veces tienen hasta 1.000 proyectos por sitio. A veces tienen 200, depende de la juventud del sitio. Y entonces, según el curso de los años, han ido proveyendo un nivel básico en un formato estandarizado o con todo tipo de detalles en el formato estandarizado. Esto es un resultado de nuestra colaboración. Para ello, nosotros... se ve fatal el azul aquí, ¿verdad? Bueno, para ello necesitamos construir un mapa o un puente que hace que se comuniquen los diferentes estándares. Es decir, el gobierno usa un estándar particular y, claro, como no, otras agencias tienen que usar otro estándar. Para que sean interoperables necesitamos diseñar una estrategia que no entienda de estándares diferentes, sino que todo sea la misma cosa, que sea información, el contenido contenido científico, digamos, ¿no? Entonces, ahora quiero hablaros un poco del
de los ejemplos, de los objetivos que nos han llevado a hacer todo esto. Hemos estandarizado los metadatos con el fin de poder hacer una síntesis pues, por ejemplo, comparar las cosas que pasan en el Antártico con las cosas que pasan en el Ártico, comparar lo que pasa en los sistemas alpinos con los sistemas boreales, comparar lo que pasa en Puerto Rico en los bosques semitropicales con lo que se puede comparar. Entonces, el primer ejemplo que voy a decir es el cambio climático en la Antártida. Esto viene de cuando estábamos trabajando con la gente del McMurdo Dry Valleys, que está en la parte este de lo que es Antártida. El punto más cercano es nuestras antípodas, Nueva Zelanda. Y ahí tienen varias estaciones meteorológicas. Esta es la que voy a enseñar los datos de hoy, viene de esta de aquí, que está en el lago Ware. Este es el campamento base. Entonces, a mí lo que me llamó la atención mientras estábamos estandarizando todo el contenido fue este artículo que salió en la revista Nature. Estaba escrito por Peter Doran y gente del ETR, gente de Fort Collins, de USGS y gente de un montón de instituciones. Lo que a mí me sorprendió es que hablaban de enfriamiento del clima y la respuesta terrestre. Entonces me sorprendió un poco, ya que como yo sé que esta gente tiene los datos, los tienen por ley, los tienen que compartir con el público y tienen que estar en un formato estándar, fui a buscarlos y a comprobar que lo que decían más o menos es de verdad. Quizás se habían equivocado, yo qué sé. Así que lo que hicimos, aquí está el abstract, que viene a decir que nosotros sabemos que la Tierra se está calentando a este ritmo, como media décima de grado por década durante el siglo XX. Sin embargo, en la Antártica lo que han observado durante los últimos 30 años es que es la tendencia contraria en esta estación de la Antártica, que se está enfriando. Pero como muy bien ha apuntado esta mañana Fernando se llamaba, el físico que teníamos esta mañana explicándonos la climatología local, algo que sea menos de 30 años, pues la verdad no tiene mucho valor. Esta es la figura clave de la publicación. En el eje horizontal veis el tiempo en años, desde el 85 más o menos hasta el 2000. Y aquí veis la temperatura normalizada en grados Celsius. Y lo que veis es que cuando han hecho una recesión, lo han ajustado a una línea, entonces veis una tendencia negativa. Es decir, que según transcurren los años, la temperatura ha ido bajando en promedio. La diferencia entre los sólidos y los que están vacíos no es más que la estación del año. Los vacíos son el verano, que es el invierno para nosotros, y los demás es una media de invierno, otoño, primavera. Bueno, efectivamente, entonces lo que yo quise es, vamos a ver estos datos y vamos a comprobar que efectivamente es esto. Así que escribimos una aplicación que usaba el hecho que los metadatos están estandarizados y escribimos un pequeño programa en Perl que sacó los datos, leyó los metadatos y los interpretó, los sacó y usamos MATLAB para grafearlos. Y no solamente replicamos los resultados, de aquí para allá no los teníamos acceso, pero de aquí hasta 2005, incluso ahora más, sí que tenemos acceso, porque la estación sigue viva. Entonces lo que hemos visto es que más o menos con gran fe todos los puntos que coinciden en el rango que se ¿cómo se dice? Que coincide, ¿verdad? Entonces está bien, estos resultados coinciden más o menos, pero y cuando hemos añadido puntos, la tendencia sigue siendo la misma aproximadamente. Es decir, parece que localmente el clima o la temperatura del aire sigue disminuyendo. Pero no nos quedemos contentos, sino que añadimos los datos de otras 12 estaciones que estaban en la región. Cogimos otras 12 estaciones y por la misma regla de 3 y con la misma facilidad, sin necesidad de llamar por teléfono a Peter Doran ni gaitas, cogimos y pusimos en la gráfica los mismos resultados y con la misma tendencia negativa de incremento. Pero ya observáis que el rango total o que el periodo de tiempo no es suficientemente gordo. De hecho, en el artículo ya advierten que durante los últimos 50 años, en global, la tendencia es
de incremento. Y hace poco publicaron otro estudio en el que digamos que refutaban este artículo. Sin embargo, este artículo fue usado por la gente que se resiste a creer que el planeta se está calentando. Entonces, el siguiente ejemplo que voy a dar que lo que quiero ilustrar con esto es la utilidad de estandarizar los metadatos y participar y compartir los datos entre todos nosotros. Este es un estudio de la biodiversidad y la sequía, su relación, y fue publicado está ubicado en el sitio del ETR que se llama Cedar Creek Natural Area. Esto está a 1 hora al norte de las ciudades gemelas en Minnesota, hace un frío del carajo. Y bueno, lo interesante de este sitio, entre muchas otras cosas, es que está en la frontera entre 3 diferentes biotonos o ecosistemas: la sabana, el bosque boreal y luego pues la pradera o el grassland. Y entonces en este sitio se estudia el dióxido de carbono, calentamiento global y todos estos tópicos. Hay una persona que férreamente controla las investigaciones en que se llama Dave Tillman. Y lo empezó en 1982. Y esto antes era un sitio donde se cultivaba y lo abandonaron, como muchos sitios en España. Y entonces esta gente vino aquí y estudió cómo las diferencias entre los sistemas que no fueron perturbados y los sistemas, cómo se regeneran una vez abandonados los sistemas que fueron cultivados. En el caso en cuestión, perdón por este es el artículo en el que me voy a enfocar esta vez. Este salió en el 1900, aquí está, no se ve bien, pero en el 92. Está todo, perdón por esto. Pero lo que viene a decir es que hubo una sequía terrible en el 88, que duró unos 3 años, y durante esta sequía el número de especies diferentes por cada cuadrante descendió desde más o menos desde 70 hasta unos 40 o así. O sea que realmente, como hemos oído esta mañana, la sequía afecta gravemente en este caso a la diversidad de especies. Bueno, gravemente no lo sé, pero negativamente, digamos. Este es el gráfico, que pienso que es refleja el tema central de este estudio. Lo mismo, aquí en el eje de X, en el eje horizontal, tenéis el tiempo, y aquí en el eje vertical tenéis el número de especies diferentes por cada cuadrante. O sea que imaginaros 1 metro cuadrado y que tenemos margaritas y que tenemos, cardos borriqueros y hasta 70 diferentes especies. Entonces, veis aquí que durante años se mantiene más o menos alrededor de 70 y de repente baja a 50 o 55 así. Bien. Entonces, lo mismo, cogimos este programita, lo corrimos, no hizo falta modificarlo porque es el mismo estándar, es agnóstico de estándares, y bajamos los datos correspondientes, los pusimos en un gráfico del mismo manera en que fue hecho en la publicación, y luego los ponemos uno encima de otros. Primero comprobamos, esto se ha fundido, que los datos que se publicó Dave Tillman eran verdaderos, es decir, que todavía, a pesar del tiempo, sigue la veracidad es la misma. Y cuando hemos extendido el rango, hemos visto que, a pesar de que han pasado muchos años, la biodiversidad en estos plots no se ha recuperado completamente. Sigue más o menos a un nivel en torno a un poco parecido a que cuando decreció dramáticamente. Esto es Esto expresa un poco, os va a dar una idea de la sequía, ¿no? Normalmente habían unos 500 milímetros anuales de precipitación y durante estos 3 años eso descendió más o menos a la mitad. Y entonces luego, esto es nuestro estudio, que lo replicamos, y efectivamente luego la precipitación, después de venir a niveles anormales durante los años consiguientes a la sequía, muy excedía la media, de repente volvió a los niveles normales. Es decir, poniendo todo junto, veis que la sequía, este periodo de sequía de aquí, afectó directamente la biodiversidad en este experimento. Y subsiguientemente no se ha recuperado. Quizás, supongo que a la larga se recupera, no lo sé. Otro ejemplo del poder de tener los datos estandarizados y de compartirlos entre todos. Este es un proyecto que se llama Ecotrends.
que viene a traducirse como, no sé, como series de datos, series temporales de variables ecológicas a lo largo del tiempo. Y esto fue ideado por una persona que se llama Ariel Lugo en Puerto Rico y por otra mujer que está en Las Cruces, en Nuevo México, que se llama Deb Peters. Estos dos pensaron en una noche en que estaban de juerga que sería bueno que con el aniversario número 100 del Servicio Forestal y con el aniversario 25 de LTR, que querían publicar un libro que contuviese o que recogiese o que compilase las series de temporales más representativas ecológicas de LTR y del Servicio Forestal. Entonces, cuando vinieron a nosotros, le dijimos, me parece muy bien, pero, joder, un libro con gráficos, no sé. Entonces, vamos a hacer un website. Les dijimos, vamos a hacer una aplicación a través de la web que la gente pueda interaccionar, que pueda tener un poco más de iniciativa. Y entonces, al principio les pareció un poco raro, porque ¿cómo vamos a hacer 40.000 gráficos en la web? ¿Cómo una persona va a absorber ese conocimiento? Y dice, tienes que ser un catedrático de ecología para poder ¿no?, comunicar todo eso en un tiempo razonable. Así que bueno, ni cortos ni perezosos fuimos a hacerlos bueno, esto tiene historia, pero no voy a ir en ello, el título. Sí. El caso es que hubo un precedente, ¿no? En el año, ¿qué fue esto? En el 2002. En el 2002 estaba yo trabajando con Kevin White y otros en Yale, y estábamos trabajando en expresión genética de la mosca del vino. Entonces, un estudio súper interesante en el que lo que miramos es cómo los genes se van expresando, van hablando, van activándose durante la vida de la mosca, desde que es un embrio, una larva, hasta un adulto, ¿verdad? La mosca del vino, la Drosophila melanogaster. Y entonces, gracias a los microchips estos, el microarrays, podemos mirar cómo en cada momento de la vida de la mosca, podemos, sin que los ecologistas o nadie se nos eche encima, porque son moscas, podemos mirar cómo los genes se expresan, ¿no? Cuánto de activos están y en comparado con el nivel normal de activación. Y entonces el problema era presentar esto al público. ¿Cómo lo presentamos? Joder, son 20.000 genes, son 72 puntos a lo largo de la vida del desarrollo de la mosca, y cómo la gente va a digerir esta barbaridad de datos. Entonces, pues hicimos una aplicación a través de un website y fue fabuloso. Entonces, esto es lo que me dio a pensar que podíamos hacer lo mismo en ecología. Y por eso empezamos a hacer el tema. Estos son los participantes de Ecotrends, que son la parte americana o norteamericana, si queréis, del LTR, el Departamento de Agricultura, estaciones agrícolas de investigación, los bosques experimentales en los que se conducen experimentos en Estados Unidos, y el Servicio Geológico, donde trabaja Jill, y el Departamento de Energía. Y estos son un poco en este mapa, que no se ve bien, está un poco en los puntos verdes, representan los proveedores de estas series temporales ecológicas. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo de lo que se puede hacer. Esto es, tú puedes escoger en el website, por ejemplo, puedes escoger el nivel del mar medio. Y puedes escoger, por ejemplo, un sitio en Baltimore, que está un poco al norte de Washington, de la capital del imperio, y puedes escoger un sitio justo afuera de San Diego, entre la frontera de México y de Estados Unidos, en el Pacífico. Puedes seleccionar estos y decir, a ver, ¿qué es lo que tienes? Y entonces te dice, bueno, pues tengo cuatro resultados que se asemejan a lo que me estás pidiendo, que es el nivel de mar medio en cada año o cada mes en Baltimore y en San Diego, en el CCE. Entonces digo, pues bueno, pues enséñame un poco más los detalles. Pues puedes ver que el periodo en que abarca este estudio, desde el 902 hasta el 2007. Desde el 1902, 100 años. En la escala temporal es cada mes se recoge el nivel del mar. Y, bueno, puedes ver incluso una versión reducida de tu gráfica. Y esto se construye, no es una cosa que esté guardada en una base de datos, sino que se construye en demanda, digamos.
Y si quieres, pues puedes aplicar puedes remover la variación estacional y para que se pueda leer bien. Y como lo que veis es que el nivel del mar efectivamente ha estado incrementándose dramáticamente por lo menos 100 años y quién sabe si mucho más. Esto no es nada nuevo, claro, pero otra vez esto es posible, presentar esto al público es posible porque hemos participado todos en un esfuerzo en hacer todo estándar, para que no sea que es que yo hago las cosas en hojas de cálculo, no, que yo es que las hago en Microsoft Access, no, es que yo uso Oracle o yo qué sé. Pues no, tenemos que intentar que todo sea de una manera que sea digerible para todos. Y también puedes compilar en una gráfica diferentes datos. Por ejemplo, aquí está en amarillo es lo de Baltimore, el nivel de mar en Baltimore, el nivel de mar fuera de California. Esta es la serie que os he enseñado antes de la Antártica, la variación temporal, el enfriamiento local en la Antártica. Pues bueno, pues ahí está enfriándose, pero en global las cosas parece que se están calentando, ¿no? Así que, por último, esto es un poco más el futuro. La NSF, la Fundación Nacional de Ciencia, ha decidido que quiere poner dinero para establecer 5 centros para 5 disciplinas, la física, la ecología, la biología, en el que todo el mundo ponga sus datos ahí, para que cuando tú acabes tu artículo, pues tengas algún sitio donde poner permanentemente tus datos. Y luego que otros tengan el beneficio de poder examinarlos y de poder jugar con ellos y poder presentar conclusiones a los gestores de los recursos naturales. Entonces, esto es futuro porque ahora hay se acaba de aprobar, la NSF acaba de poner la tela y entonces vamos a tener un nodo central coordinador en la Universidad de Nuevo México, otro en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee y otro en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y luego hay mucha gente que va a participar en estos. Por ejemplo, nuestros colegas en Taiwán van a participar con sus estudios. La gente en bibliotecas, repositorios en la Universidad de Cornell, agencias que son responsables de muchas publicaciones científicas en ecología, the Ecological Society of America, y luego otros sitios como, por ejemplo, la Universidad de Tennessee, centros de investigación como el NCIS o la universidad o el NBI que he mencionado un poco antes, ¿verdad? Entonces, pues digamos que todos van a proveer los datos en un sitio donde van a estar disponibles para el público, para los legisladores, para quien sea que tenga algo de interés en el tema. Esto ha sido ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en genética, ¿no? ¿Por qué se ha progresado tanto en genética? Bueno, muchos factores, pero uno de ellos es la habilidad, el mandato obligatorio de si tú quieres tener una publicación en Nature o en cualquier jornal de prestigio. Entonces tú tienes que primero conseguir un accession number, un identificador, que lo consigues subiendo tu secuencia a estos repositorios centralizados. En el momento en que tú la subes, otros pueden comparar mi secuencia genética con otra y así es como hemos avanzado dramáticamente. Piensa que invertimos 3.000 millones de dólares en el año 2000 para hacer un bosquejo del genoma humano. Y hoy el premio, hay un premio de 100 millones, creo que es 10 millones o 100 millones de dólares, si tú consigues secuenciar 100 genomas en 10 días por $10.000 cada uno. Esto ha pasado en 9 años. Entonces, siguiendo la misma filosofía de compartir, que es, al fin y al cabo es lo que es ciencias, hay estos centros de datos que van a participar en este esfuerzo, el Data One para ecología, y se encargan de estos tópicos y cada uno usa un número de estándares que van a tener que ser interoperables, ¿verdad? Entonces esto nada es más de lo mismo. Estos son la gente. Incluso quiero quizás recalcar que compañías privadas como Amazon o como Intel, que debería haber aparecido por ahí, están participando en este esfuerzo. Bibliotecas, archivos digitales, intentar la unión hace la fuerza, ¿no? Porque es un problema fenomenal, la verdad, no es una cosa que la pueda solucionar una persona. Con todo, ya hemos llegado quizás al núcleo de esta charla, que es un poco la gestión de información en el LTR. Pero he pensado que el bloque me lo voy a reservar para la gente que esté interesada en hacer algo bastante práctico el viernes.
Así que voy a tocar brevemente en algunos aspectos. Por ejemplo, y esto es una imagen que es incompleta. Esto da una idea de cómo están distribuidos los proveedores de datos en Estados Unidos. No están todos. Por ejemplo, aquí deberíamos poner a Craig en el parque de Bandelier, afuera de Los Álamos. Él ha estado coleccionando datos desde el 1986 y tiene series de larga duración que son de mucha calidad y tan comparables como otros sitios, por ejemplo, como en Sevilleta. Pero la idea de esta gráfica es que queremos daros una idea de que todo el mundo tiene, no es como genética, que todos tenemos un repositorio central, todo está distribuido por toda la geografía, y si vas a nivel internacional ya ni te cuento. Entonces hay como unos 10.000 individuos haciendo estudios, cada uno a su bola, haciendo lo que le parece. Entonces lo que yo os pido, ya sé que es mucho pedir, pero os pido quizás a los que os dan el dinero, que os obliguen de alguna manera a documentar vuestros datos de una manera básica, y si puede ser de los detalles. Por básico lo que pido es que en una manera estructurada se describa con un título, un abstract, una terminología, un localizador de URL para que apunte a dónde están los datos en cuestión, una descripción de las metodologías usadas y quizás unas referencias geotemporales. Pero si es posible también pues, poner un contacto, una persona, quién fue el dueño de estos datos, quién los hizo, quién fue el que creó estos metadatos, y quizás las personas asociadas en el estudio, los técnicos, los estudiantes de carrera, yo qué sé. Luego, lo que sería deseable es que para participar en proyectos como el Ecotrends que os he descrito antes, que contases los detalles de las hojas de cálculo, de las magnitudes de las variables, si estás midiendo en metros, si estás midiendo en pulgadas, si estás midiendo en Celsius, en Kelvin, en lo que sea. Entonces, yo lo que quizás sugeriría es que un contrato en que como investigador tú te comprometes a entregar los datos con metadatos tan exhaustivos como te sea posible. Ya sé que es un coñazo hablando mal y pronto, pero es que hay que hacerlo porque si no, no tiene ningún valor. Al cabo del tiempo esos datos ya no se fin. Lo único que te queda del estudio es una gráfica que tengo que hacer un acto de fe. Porque si no tengo unos datos en los que yo no los puedo replicar, ¿cómo voy a confiar en que aquel estudio no fue manipulado, digamos? Y es más, yo os creo a vosotros, pero hay gente en el público que no os va a creer. Entonces, si dais una presentación a nivel divulgativo y viene una persona y te cuestiona, tienes la habilidad de replicar aquellos resultados porque tienes los datos guardados en algún sitio que ha estado durante mucho tiempo, persistente. Entonces, quizás también tener unos protocolos de curación de datos. Quizás se haría bien que las revistas científicas exigiesen a los investigadores que publicasen los metadatos, los jefes de los parques nacionales, que implementen una filosofía de curación de datos y de metadatos, ¿verdad? Y para eso un vehículo que bueno es codificar la información, por ejemplo, en XML, que tiene la habilidad de que es portátil, que no entiende si es un Macintosh, si es un PC, si es Ubuntu, no sé, que le da igual, que puedes moverlo de una plataforma a otra sin tener que depender en las particularidades de cualquier sistema. El peligro del XML, lo que hemos encontrado, es que la gente lo toma como si fuese la base de datos última, ¿no? que tienes que usar. Y la verdad es que no, que hay bases de datos que son quizás más adecuadas porque tienen las capacidades relacionales que otras que el XML no son inherentes en el XML. Pero en ecología, uno de los estándares grandes que estamos usando, o de más penetración en el mercado, se llama el lenguaje de metadatos ecológicos, EML, y esto te da una idea de la gente que nos ha dado estudios que están encodificados en EML, en este lenguaje. Y entonces, gracias a esto, podemos ponerlos en el servidor central y cuando alguien hace una consulta, tus resultados pueden venir junto con los resultados de una gente que está quizás en la Antártica o que quizás está en África. Otro de los problemas gigantes es la internacionalización. Claro, los chinos nos van a hablar en chino. No podemos hacer nada sobre esto, pero quizás deberíamos comprometernos a proveer una información mínima en alguna lengua franca como el inglés. No estoy hablando ya del repositorio de la información, sino del contenido
¿no? Por lo menos el título y el abstract, y si es posible un poquito más. Así, hasta que, claro, alguien invente el pescado de Babel, aquel que te lo ponías en la oreja y te traducía simultáneamente, o aquella señora que está en la cabina, ¿verdad? Entonces, iba a hablar un poquito de lo que es una guía de ML y el uso común, pero creo que lo voy a quitar de la agenda y le voy a dar paso a Craig. Simplemente voy a daros unos enlaces a donde está la guía y a las prácticas recomendables del uso de ML. Y bueno, yo que sé, nos podéis contactar en cualquier momento, para eso estamos. Y quiero agradecer a todos vosotros, a mi mujer que está con los 2 niños, y en fin, a Curro, a Regino Zamora y todo esto. Claro que muchas gracias.